Bienvenidos al canal de Canalizaciones Divinas. Si últimamente sientes cansancio, confusión o la sensación de que algo en tu vida está cambiando, este mensaje no llegó por casualidad. El Padre Absoluto quiere guiarte en la recodificación de tu mente para que empieces a percibir la realidad desde un lugar más claro y consciente. Escucha con atención y permite que estas palabras te acompañen en este momento de transformación. Saludos, mis queridos y amados hijos. Hoy quiero hablarles de cómo se recodifica su ADN desde una perspectiva mental. De hecho, los cambios en la conciencia de las personas ocurren en paralelo al proceso de activación de su ADN. Cuanto más avanza este proceso, más se expande la conciencia humana y esto permite que cada uno comience a observar la vida desde un lugar más profundo y claro. A veces, las propias personas no comprenden por qué de repente empiezan a mirar con ojos completamente diferentes aquellos acontecimientos que antes no evocaban ninguna respuesta en su alma. Es como si alguien hubiera cambiado la configuración en su cabeza, abriendo un canal diferente de percepción de la realidad. Observa con calma cómo tu percepción empieza a cambiar y permite que cada pensamiento se alinee con tu verdadero ser. Siente cómo tu mente se abre y cada instante de tu vida comienza a reflejar tu verdadero propósito. Siente también cómo esta información fluye suavemente dentro de ti, tocando tu interior y transformando tu conciencia poco a poco. Así es como cae el telón de los ojos de muchas personas y empiezan a ver todo lo que ocurre a su alrededor en su verdadera luz, no en la luz distorsionada que los medios de comunicación en los que antes confiaban, intentaban presentarles. Permítete comprender esto lentamente y observa cómo tu conciencia se expande con cada nueva percepción. De esto se trata el despertar de las masas, del que ya se ha hablado tanto. A toda persona que tiene una pequeña posibilidad de despertar su conciencia, se le brinda la máxima asistencia desde el plano sutil de la tierra. Y muchas personas lo aprovechan al máximo, aunque de manera inconsciente en un inicio. Para la mayoría, este proceso sucede sin que se den cuenta, pero una porción significativa alcanza un nivel de desarrollo espiritual que les permite embarcarse en el camino de la ascensión conscientemente. Un papel muy importante en esto lo desempeñan sus ángeles guardianes, quienes hacen todo lo posible para que estas personas encuentren información sobre la ascensión de la Tierra, sobre los cambios energéticos globales, y para que conozcan en el camino a personas que puedan apoyarlas en momentos difíciles y hacerles sentir que no están solos. Recuerda, cada paso que das en tu despertar es apoyado por las fuerzas de la luz. Tanto los conscientes como los inconscientes están bajo la estrecha supervisión de estas fuerzas. La diferencia entre ellos es que la población conscientemente despierta ya tiene más cadenas de ADN activadas que la inconscientemente despierta. Poco a poco, a medida que continuamos trabajando con su ADN, las personas de la segunda categoría fluyen hacia la primera, permitiendo alcanzar una masa crítica que impacta positivamente en la conciencia colectiva de la humanidad. Como resultado, se forma un componente intermedio, energético, mental y emocional, que aumenta el coeficiente de acción de la conciencia colectiva, proporcionando resistencia a los planes del estado profundo y conduciendo a su neutralización. Permite que estas palabras penetren suavemente en tu mente y corazón, y siente cómo cada instante de tu vida empieza a alinearse con tu verdadero ser. Recuerda, todo lo que recibes en este momento tiene un propósito en tu despertar.
Deja que estas palabras calen profundamente en tu interior y observa cómo tu conciencia se expande. Deja que cada instante de tu despertar se revele lentamente y siente cómo cada pensamiento y emoción se conectan con tu luz interior. Ahora, este proceso está cobrando impulso y cada uno de ustedes es parte activa de este movimiento transformador. Y si te está gustando escuchar el mensaje del Padre Absoluto, te invito a escribir algo de amor en los comentarios, dejar tu like y suscribirte al canal. Continuamos con el mensaje. Continuando con mi mensaje anterior, hoy quiero contarles cómo cambia el trasfondo emocional de una persona a medida que se activan más y más hebras de su ADN. Además del hecho de que esa persona comienza a mirar el mundo de manera diferente y a ver las razones ocultas de los acontecimientos que ocurren, también reacciona de manera diferente a estos acontecimientos emocionalmente. Observa cómo estas emociones se transforman lentamente dentro de ti, permitiendo que cada situación sea percibida con más claridad y calma. Permítete sentir cómo cada instante de tu vida se alinea con tu verdadero ser y cómo tu corazón y tu mente se armonizan con estas energías. Muchos de ustedes probablemente han notado cómo emociones como la agresión, la condena y la irritación están desapareciendo gradualmente de sus vidas y están siendo reemplazadas por una actitud tranquila hacia todo, incluso hacia la injusticia flagrante y los eventos trágicos que antes provocaban tormentas de emociones. Esto se debe en gran medida al hecho de que su ADN ha cambiado tanto que han dejado no solo de pensar, sino también de sentir en términos del mundo tridimensional. Es precisamente la reconfiguración emocional hacia un nuevo canal de percepción, lo que resulta más revelador y liberador. Siente cómo esta transformación te permite vivir con más paz y claridad, y cómo cada emoción que transformas te acerca a tu equilibrio interior. Demuestra tu valor como persona de la nueva era, que ha cruzado la frontera que separa la cuarta dimensión de la tercera, en la que te encontrabas recientemente. ¿Por qué el componente emocional de tu recableado es más importante que el mental? En primer lugar, porque es lo más difícil de controlar. Las conclusiones verdaderas son, por supuesto, muy valiosas, pero la percepción emocional neutral ya es un alto nivel de habilidad al que pueden acceder pocos. Esto se explica por el hecho de que son tus emociones las reacciones automáticas más incontrolables, de las que resulta difícil desprenderse. Y si has tenido éxito en esto, podemos decir con seguridad que has alcanzado un nivel estable de vibraciones de la cuarta dimensión. Por supuesto, esto no hace que una persona esté completamente desprovista de emociones. La calidad de sus emociones simplemente cambia drásticamente. Permítete sentir el amor incondicional como la emoción central de tu ser, de la cual surgen todas las demás, armonizadas con su vibración. En el campo energético de tal persona, no podrá surgir ni una sola emoción negativa, porque no pueden ser atraídas hacia él a través de las vibraciones. Y esto se ve facilitado en gran medida por las espirales adicionales ya activadas de su ADN, que fortalecen tu capacidad de mantener la paz interior y la claridad emocional. Recuerda, la estabilidad emocional es la base para mantener altas vibraciones y conciencia plena. Siente cómo esta transformación emocional penetra suavemente en tu corazón y mente, permitiéndote vivir desde un estado de equilibrio y armonía profunda. Deja que cada instante de tu despertar se revele lentamente y permite que estas energías se integren por completo en tu vida. Hoy nos detendremos aquí. Te amo inmensamente, soy tu Padre Absoluto,
el que te ha hablado. Reflexión del mensaje. Queridos hijos de la luz, permítense ahora integrar todo lo que han escuchado. Cómo su ADN se recodifica, cómo su mente y emociones se transforman, y cómo cada paso los acerca a su verdadero ser. Sientan la paz y la claridad que surgen al aceptar estas energías dentro de ustedes. Observen cómo cada cambio, cada percepción y cada emoción renovada se refleja en su vida, elevando su conciencia y conectándolos con la luz superior. Recuerden siempre que no están solos. Las fuerzas de la luz y sus ángeles guardianes los acompañan en cada instante de su despertar. Permitan que esta transformación interna se expanda, tocando cada aspecto de su vida y guiándolos hacia un estado de amor incondicional, equilibrio y plenitud. Gracias, amadas almas, por escuchar este mensaje del Padre Absoluto.